Reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos al Gran Reseteo, este espacio absolutamente exclusivo, nunca jamás bajo ningún concepto inclusivo en cesarvidal.tv. Ya saben ustedes que este Gran Reseteo es el vuelo que realizamos todas las semanas sobre el panorama universal de la geoestrategia, la geopolítica y la geoeconomía, y que siempre con su habitual acierto, con su montaña de documentación, con su solidez verdaderamente berroqueña, está con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Porque cesarvidal.tv nunca descansa, como decían en algunas novelas negras. Buenas noches, don César. Sí, hoy vamos a hablar además de religión, pero de otra religión. Bien. De una, quizás, no iba a decir, no sé si más antigua, pero fundamentalmente pagana. Ahí anda, ¿verdad? Ahí anda. Hoy vamos a hablar de los orígenes modernos de la religión climática. Otro día a lo mejor nos vamos más atrás, pero hoy vamos a hablar de los orígenes modernos de la religión climática, pues que lejos de ser un producto de ese mundo libre, ¿no? De ese free world que dice Biden actuales, pues debe buena parte de su credo totalitario al nacionalsocialismo alemán. Es cierto. Que a su vez hizo un remake. Se lo debe al paganismo también, claro. Claro, esa adoración de la naturaleza, ¿no? Hizo de ello uno de sus principales elementos, recogiendo esas viejas tradiciones paganas, sobre todo las del norte de Europa, fusionándolas con otros elementos. Unas tradiciones que se introdujeron también en el catolicismo desde muy temprana edad, como hemos estado viendo también en Así fue España, creando una amalgama de creencias que han sobrevivido hasta nuestros días y que aspiran de alguna manera a convertirse en uno de los fundamentos del credo globalista. Es decir, esta es la religión mundial de la que nos estaban hablando y de la que nos hablaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Antecedentes, importante. En el programa dedicado al Club de Roma, que emitimos el pasado verano, hace ya más de un año, ¿no? Casi un año, expusimos cómo la religión climática se había sacado del cajón de la historia para servir como excusa al control social y para limitar el desarrollo de los pueblos, pero no profundizamos sobre quiénes habían sido sus principales impulsores en el periodo entre guerras del siglo XX. Lo apuntamos simplemente. Un nacionalsocialismo que bajo el manto de una redefinición de las cuestiones sociales, pues promovió el resurgimiento de un salvajismo místico, podríamos decir, con componentes antihumanos, ¿no? Sí. Y maltusianos también, ¿no? Unas ideas ecologistas que arrastran una historia de distorsión, de manipulación, también al servicio de fines altamente regresivos. Siempre lo he dicho, nosotros somos profundamente ecologistas, por eso nos molesta tanto lo que se está haciendo con la ecología, porque esto no tiene nada que ver con respetar el planeta y con respetar la naturaleza, ¿no? Obra de Dios, al fin y al cabo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el propio fascismo pues lo utilizó, ¿no? Ahora se vende como algo propio de las democracias que debe servir para articular ese gran reinicio cuya agenda desvelamos aquí semana tras semana, ¿no? Aunque mucha gente crea que el culto a la religión climática es algo característico de nuestros días, tiene hondas raíces en el misticismo naturalista del siglo XIX, que a su vez nutrió después buena parte del corpus ideológico del nazismo, ¿no? Estamos hablando, en el Tercer Reich, los ecologistas nazis convirtieron la agricultura orgánica, algo muy de moda en nuestros días, el vegetarianismo también, el culto a la naturaleza, en elementos clave no solo de su ideología, sino también de políticas gubernamentales. Importante. Esta ideología, etiquetada como ecologista, es en ese momento cuando se le pone la etiqueta de ecologista, fue utilizada para justificar la destrucción de los judíos europeos en último término, como vamos a ver hoy aquí. Y algunos de los temas que los ideólogos nazis articularon poseen una incómoda y cercana semejanza con temas que resultarán familiares a quienes hoy en día dicen tener preocupaciones ecologistas, ¿no? Hay un libro muy revelador y polémico titulado Ecofascismo, lecciones sobre la experiencia alemana, escrito hace ya muchos años por Janet Biel y Peter Studemeyer, desde la izquierda, que muestra hasta qué punto, claro, ellos durante el libro hacen una investigación y luego dicen, ahí va, según van investigando. Ojo, que esta verdad incómoda para la izquierda en particular es un problema. Y para el ecologismo político también. De hecho, se pasan medio libro justificándose y en ediciones posteriores dicen, oye, que nosotros somos de los vuestros.
No os metáis con nosotros, porque claro, muestra muy bien cómo esa secta climática es esencialmente totalitaria a la hora de llevar a cabo los objetivos. Sí. Claro, este libro solo se enfoca en los movimientos conservadores, porque claro, habla sobre todo de esa génesis nazi, pero lo cierto es que en nuestros días son los llamados progresistas quienes enarbolan esa bandera. De falsa ecología. Y digo falsa ecología, insisto, porque la naturaleza es lo que menos les importa a los que la usan para sus fines. Por eso solo hablan de emisiones de CO2, un indicador limitado, poco fiable, ¿verdad? No, por lo menos para determinar el estado de la naturaleza y la protección del medio ambiente, ¿no? Voy a hacer una anotación antes de seguir, porque ahora que hablamos del CO2, hay que decir, es que incluso el discurso oficial ya comienza a cambiar. Hace unos días, la propia cadena de televisión estatal española, Radio Televisión Española, destacaba en su página web un trabajo publicado en Nature que apunta a que la capacidad de absorción por parte de la naturaleza del CO2 ha crecido al mismo ritmo al de las emisiones de CO2 durante las últimas 6 décadas. Anda, fíjate. Esto tira por tierra todo el discurso de la transición ecológica y de la lucha contra el cambio climático. Todo el discurso. Claro, esto pues aparece ahí en la web y tal, no aparece en el telediario, lo tienen en sus pantallas, pueden buscarlo. Van a alucinar. Porque hasta ahora se pensaba, o por lo menos el mainstream decía, que los bosques y océanos absorbían una menor cantidad de ese gas del que se emitía, ¿no? Entonces, claro, políticos y científicos que viven del presupuesto público nos decían que esta era la principal razón del cambio climático. Pues investigadores del Instituto Beltares, del centro estadounidense Woodwell, también varias universidades europeas, han analizado las emisiones provocadas por la deforestación de las selvas tropicales y sus hallazgos aportan mucha luz sobre lo que dicen ellos, uno de los aspectos menos conocidos de almacenamiento del dióxido de carbono, ¿no? Me da la risa porque es que esto ya se sabía. Sí, lo tremendo del asunto es que ya se sabía. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y los científicos del IPCC, de la ONU, que pusieron en marcha todo el chiringuito, como desvelamos también en un programa sobre la calentología, también lo sabían. Entonces, la proporción de CO2 en la atmósfera respecto al dióxido de carbono emitido se ha ido reduciendo. Esto sugiere que la absorción combinada de la Tierra y el océano pues, ha sido capaz de crecer al menos tan rápido como las emisiones humanas. Insisto, esto tira por tierra todo el discurso. Ya pueden usarlo para lo que consideren oportuno nuestros suscriptores, que me consta que además suelen dar mucho la batalla en las redes sociales, ¿no? Este descubrimiento evidentemente no va a cambiar sustancialmente la estrategia de los ingenieros sociales. Ellos tienen sus recetas maltusianas preparadas, pero puede servir momentáneamente para defender el uso de combustibles fósiles. A lo mejor le dan la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y dicen los señores de BlackRock, pues vamos a invertir en empresas de hidrocarburos. Efectivamente, ¿no? Todas las cosas que suceden tienen su razón, ¿no? Pero volviendo al tema que nos ocupa, los nazis no se preocupaban por el CO2, evidentemente. Ellos tenían una visión más amplia del ecologismo, una visión que luego fue recogida y actualizada por el Club de Roma y que ha nutrido al movimiento verde actual, ¿no? Ellos enfatizaban la supremacía del planeta sobre la gente. Reivindicaban los sentimientos y la intuición frente a la razón. Defendían un biologicismo crudo, maltusiano, diría yo. Y estos principios son en los que se basó luego la ecoideología de la nueva era, del New Age. De hecho, hay muchas conexiones entre los nazis y el ocultismo New Age. Totalmente, pero es que la ariosofía, que es algo que se relaciona con el New Age, es la base de buena parte del pensamiento de Hitler. O sea, es así, ¿no? Es así, usted además ha escrito sobre ello, ¿no? Sobre ese movimiento de la nueva era. Hace ya muchos años, ¿verdad? Y sobre las raíces. Hay un libro que se llama Los incubadores de la serpiente, que hay varios capítulos dedicados a la ariosofía y cómo esto era algo que le encantaba a Hitler. Había una revista que se llamaba Ostara, y cuando él vivía en Austria, pues el hombre iba buscando todos los ejemplares que había de Ostara. Llegó a ver al director de la revista para conseguir ejemplares atrasados de Ostara, ¿no? Y hay un elemento muy importante dentro del nazismo de esa visión esotérica, por llamarla de alguna manera, ¿no? Sí. Y obsesiva también, porque es que esto les atrapaba, ¿no? Yo he leído algunas de las obras del ocultismo nazi y la verdad es que son obras que atrapan, y entiendo que más de uno que no sea estrictamente materialista, pues de alguna manera se puede haber imbuido, ¿no? Por todo esto, ¿no? Para comprender bien cómo el nacionalsocialismo se relacionaba con el movimiento ecologista,
hay que explicar primero la importancia del concepto y movimiento casi místico de la sangre y la tierra, ¿no? Esto es una expresión alemana que se refiere a una ideología sobre el origen étnico y se basa en dos factores, fundamentalmente, la ascendencia, es decir, la sangre, y el suelo, ¿no? Sobre todo en su función de servir para ellos como fuente de alimentación y no solo como hábitat natural en el que crecen plantas y viven animales. Esto es una diferencia notable con el ecologismo moderno, ¿no? Entonces, la mortal conexión entre ese amor por la tierra, un nacionalismo racista militante, y la ecología se instaura ya desde los primeros compases del siglo XIX, aunque no se desarrollaría hasta mucho después, ¿no? Hay uno de sus padres, al menos que ellos consideran, el ecologismo alemán considera como uno de sus padres a Ernst Moritz Arndt, sí, ¿verdad? Un firme defensor y promotor de fusionar elementos de la antigüedad clásica, del medievo, del paganismo germano, del egipcio, ¿verdad? Sí. También del catolicismo, porque todavía se introducía ese catolicismo ahí, para conformar una amalgama de creencias que en último término pues, le sirvió para lanzar llamamientos contra el mestizaje, a favor de las demandas de pureza racial teutónica, atacaba a franceses, eslavos, judíos, todo el que pasara por allí, básicamente, ¿no? Este tipo es reconocido hoy como un defensor de la democracia. Sí, porque claro, al final, si hablas de lo buena que es la aldea y todos los paletos unidos ahí tomando decisiones sobre cómo se ordeñan las vacas, pues parece que es una democracia, pero claro, es un concepto de lo que es la democracia bastante discutible, ¿no? O sea, esto es como cuando a Chesterton, conocido alcohólico y de vez en cuando escritor, pues se le ocurrió concebir lo que debía ser la economía inglesa y la concibió como Tolkien, ¿no? Pues igual, o sea, la comarca, ¿no? Y como todos nos parecemos tanto a los hobbits, sobre todo porque tenemos los pies llenos de pelo, pues se supone que ese es un sistema que es maravilloso, ¿no? Y que es más democrático. Solo usted puede acabar con Chesterton de un codazo, así directamente. No, es que es así. Y entonces, pues es lo que pasa. Entonces, claro, esta gente tenía una idea de la sociedad como la comarca, ¿no? Que yo me imagino que Chesterton, pues imagino que serían los gnomos y los hobbits y todo lo demás llevándole barricas de whisky, ¿no? Es el mundo ideal. Y entonces, claro, ese mundo de la comarca se supone que es más democrático, porque los hobbits, de paso que fumamos y bebemos licor y todo lo demás, compartimos, pues, tomamos decisiones y no sé qué. Pero compartimos con los nuestros, con los de fuera no queremos saber nada. Los de fuera, los enanos y eso son otra historia, ¿no? Entonces, vamos a ver, hombre, esto para una novela, para un club de amigos, es decir, somos los alcohólicos de la esquina de esta calle en una ciudad inglesa. Pues, bueno, tiene un pase, es decir, nos reunimos todos en el pub, nos ponemos ciegos de beber, como les gusta a los ingleses, fumamos, hablamos de algunas cosas y es una reunión entrañable, pero eso no es la democracia ni cosa parecida. En el caso de los alemanes, pues hombre, más la cerveza que el whisky y todo lo demás, y a trasegar litros y litros de cerveza que limpia mucho los riñones al parecer. Pero lo que tenga eso de democrático, pues no tiene nada de democrático. Es la asamblea de los pueblos bárbaros. Como y además, cuando uno analiza la obra de este tipo, se da cuenta de que lo que hace es bajar al ser humano un escalón. Porque ellos suben la naturaleza, pero para que el hombre la mire desde abajo. Y eso es determinante de un punto de vista teológico. Mire, he buscado una cita de este tipo para que vean un poco nuestros amigos, ¿no? Dice, cuando uno ve la naturaleza desde la necesaria conectividad e interrelación entre las cosas, entonces todas las cosas pasan a tener la misma importancia. Los arbustos, los gusanos, las plantas, los humanos, las piedras, nada va primero o último, sino que todos conforman una única unidad. Claro, lo que pasa es que eso luego tiene como consecuencia, por ejemplo, en una cultura tan aria como la India, que puedes tener a un sector entero de la sociedad que son intocables y al mismo tiempo considerar en un momento determinado divina a la vaca o a las ratas. Depende de la parte de India y depende del culto. Los que hemos visto, por ejemplo, los templos de ratas,
en la India, que es algo sobrecogedor. Es verdad que las ratas parecen mansas, porque claro, como las están dando de comer y beber continuamente, están las ratas que parecen gatos y no te atacan ni nada, ¿no? Pero cuando tú ves los centenares de ratas que se tiran sobre los depósitos de leche, ahí peludas, hermosas y lozanas, bueno, los indios les parecerá maravilloso, pero a ti, vamos, te recorre un escalofrío la espina dorsal y dices que no se cabren aquí las ratas conmigo porque es que, vamos, me despedazan y aquí no hay un indio que mueva un dedo. Y cuando vas transitando por la India y de pronto se cruza una vaca y detiene el tráfico rodado y nadie se le ocurre apartar a la vaca, pues dices, bueno, pues efectivamente estamos de maravilla, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Yo comprendo que la gente se quede extasiada viendo la belleza de la naturaleza, lo entiendo. Yo comprendo que la gente tenga amor por ciertos animales. Es decir, estamos hablando de un perro, de un gato, un caballo. Ya tener una rata de animal de compañía me parece... Hombre, si eres las tortugas ninja, pues entonces a lo mejor sí, ¿no? Hay gente que se casa con ellas incluso, pero quiero decir que en cualquiera de los casos es algo que ya se me escapa más. Pero claro, es que esta gente llega hasta unos extremos que son absurdos, ¿no? Como los nuevos ecologistas que consideran que tiene que desaparecer casi toda la especie humana, claro, si es que no toda la especie humana. La película 12 monos, recordemos, ¿no? La famosa película 12 monos, ¿no? Que es una película antigua, pero en la cual se plantean pues esa esencia, ¿dónde nos lleva ese movimiento ecologista radical? En el cual está Greta Thunberg, que dice que hay que acabar con los seres humanos, en el cual estaba el Club de Roma, como vamos a recordar ahora en unos minutos. Totalmente. Uno de los alumnos de este escritor, llamado Heinrich Riehl, fue quien realmente desarrolla las ideas del mentor, ¿no? Y este ya sienta las bases de lo que hoy se considera el activismo medioambiental. Riehl no desaprovechaba ninguna ocasión para atacar a la industrialización, eso que comenta usted, ¿no? Esa vuelta a la aldea. Criticaban las ciudades, la urbanización. La comarca. Glorificaban los valores campesinos, rurales, efectivamente condenando la modernidad, ¿no? Y todo lo cual siempre acababa con proclamas antisemitas, porque claro, el judío era considerado el de la urbe, es decir, el burgués, ¿no? Contra el que había que acabar, ¿no? Una especie de romanticismo agrario que también fue madurando durante la segunda mitad del siglo XIX en el contexto de ese movimiento Volkis, la corriente cultural y social por antonomasia, ¿verdad?, que unían la defensa de la raza con el misticismo naturalista, ¿no? Contra el capitalismo industrial, la pureza de la naturaleza, se decía en aquel momento. Claro, aquí se buscaba esa misteriosa unicidad de la que hablábamos antes en la cita, que iba a devolver al pueblo alemán a la felicidad primigenia, destruyendo el hostil medio social de la civilización industrial urbana. Esto nos suena mucho, ¿verdad? Totalmente. Nos suena muchísimo. Totalmente. Este es el mensaje de Greta. Es que Greta no introduce a los judíos. Por lo menos de momento. De momento, porque claro, ellos decían que todo esto formaba parte de la conspiración judía, ¿no? A los rusos en cualquier momento. Claro, eso es. O sea, hay que buscar elementos, ¿no? Hay que buscar elementos que sean responsables. Que personas judías individuales participaban en los procesos globalistas, indiscutiblemente, lo hemos contado aquí. Pero cuando tú coges a todo un pueblo y lo señalas, es porque estás haciendo propaganda y porque estás manipulando al resto. Y ese era el enfoque principal. Entonces, al reformular ese antisemitismo tradicional usando la defensa de la naturaleza, el movimiento Volkis desarrolla ya en el siglo XX la estructura ideológica en la que se fundamenta el régimen nazi. Nacional, socialista. Sí. Y el que forja el eslabón final de la cadena es el ecologismo moderno. El de ahora.